No te escuchamos, ¿me oyes? Ahora sí, No te estoy escuchando. ¿Y me escuchas bien? ahora sí te escuchamos muy bien. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Alejandro. Muchas gracias. Y muchas gracias a todo el equipo de Grupo Acción a esta masterclass. Y pues la idea, como tú lo mencionabas, es precisamente abordar aquellos aspectos clave y relevantes para asegurar ese abordaje de la seguridad en el trabajo en las organizaciones. Y como tú lo has mencionado, más allá del cumplimiento de la reglamentaria, poder asegurar que efectivamente logremos lo más importante y es estar al cuidado de las personas, ¿cierto? Ese es el fin último, pues, en ese propósito. Entonces, pues, como les mencionaba Alejandro, bueno, mi nombre es Jenny Prieto, soy asesor, consultor y auditor ya hace 20 años en sistemas de gestión y pues apoyando acá precisamente al Grupo Élite en estos procesos formativos que además me encanta porque es una forma también de poder compartir ese conocimiento acumulado que hemos venido teniendo pues a lo largo de estos años, ¿sí? Y por supuesto pues poderles a ustedes entregar información de gran valor que al final pues se convierte en gran utilidad también para las organizaciones donde se adopta o donde se implementa precisamente estas normas de gestión que hoy por hoy pues se han vuelto, digamos, tan importantes, tan relevantes para las organizaciones, pero sobre todo, y lo más importante, el poder asegurar precisamente que se dé, digamos, esa posibilidad de cumplimiento de esos requisitos. Entiendo que pues hay personas que pues, hacen parte de nuestro país, entonces haremos, como mencionaba Alejandro, referencia a la parte normativa reglamentaria, pero sobre todo, digamos, daremos de manera muy puntual, pues teniendo en cuenta que esta es una masterclass, información, digamos, muy relacionada al tema de seguridad y salud en el trabajo. Yo no sé, tú estás viendo mi cámara que se está como moviendo, Alejandro. ¿Me da la sensación? Espérate, yo miro acá. Sí, señora, está como titilando. Como titilando, ¿cierto? Espérate, a ver, y miramos a ver qué puede ser. Creo que ya. Listo, parece que ya. Bueno, entonces voy a compartir a continuación pantalla. Entonces me confirmas cuando ya vean mi pantalla, por favor. Listo, ya estamos viendo la pantalla. Así es, sí, señora. Listo, entonces el tema que nos acompaña pues el día de hoy es cómo abordar la seguridad y salud del trabajo en tu empresa, ¿cierto? Entonces los objetivos principales de esta clase son tres, yo siempre digamos lo abordo como este enfoque, ¿cierto? Conocer para las personas que de pronto no han tenido acercamiento al tema de seguridad y salud en el trabajo, que es fundamental pues precisamente para entender un poco cuál es el trasfondo precisamente de hablar de seguridad y salud en el trabajo. Segundo, aprender, ¿cierto? Llevarse algunos conocimientos extras de lo que tradicionalmente de pronto ustedes ya conocían o habían trabajado, ¿cierto? Llevarse algo de esta sesión e integrarlo en aquellos aspectos que de pronto ustedes ya han trabajado en sus empresas o si ya han trabajado con otros sistemas de gestión, pues aprovechar este espacio también para facilitar, digamos, esa integración o esa adopción de estos aspectos en los sistemas de gestión dentro de las organizaciones. Entonces, quiero arrancar con esto, ¿sí? Básicamente, dentro de lo que se ha analizado a nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo reporta que cada 15 segundos 153 trabajadores tienen un accidente laboral. Entonces, eso nos lleva a pensar y a tomar decisiones importantes sobre gestionar adecuadamente la seguridad y salud del trabajo para buscar precisamente que no se genere ese nivel de accidentalidad. Y claro, si nos vamos pues también al tema de enfermedad laboral, se viene, digamos, aumentando, pues por el tema del COVID, ¿cierto? Pero también ahorita se ha venido, digamos, dando situaciones también por el factor de riesgo psicosocial. Entonces, todos esos elementos pues hacen que las organizaciones sin duda tengan que empezar a trabajar en el tema de seguridad y salud en el trabajo de manera
mucho más, digamos, dedicada, ¿cierto? Anteriormente como que se pensaba que eso era puntual para las empresas grandes, que eran las que lo trabajaban, pero no se veía que efectivamente todas las organizaciones debían trabajar en ese tema. Entonces eso es súper importante en ese contexto. Entonces voy a iniciar con este ejercicio, un poco también para interactuar con ustedes, y es esta imagen que estamos viendo acá en pantalla. Y quiero hacerles la siguiente pregunta para que interactúen conmigo a través de micrófono o a través de chat. ¿A qué peligros y riesgos está expuesto el trabajador que ustedes están viendo en pantalla? ¿Cierto? Entonces, si quiere alguno de pronto abrir su micrófono o escribirme por el chat de la imagen que están viendo. ¿Me confirmas, Alejandro, si se están pasando las diapositivas bien, por favor? No, señora, solo se ve la primera diapositiva. No, tan raro, espérate un momentito. Si me lo tenéis, espérate un segundo. Voy a abrir pantalla. Ahí ya es compartiendo mejor. Por favor, la señora Roxana y el señor Oscar Telles, por favor, cierran su ¿Listo? micrófono. Muchas gracias. Ahora sí podemos ver donde dice la diapositiva ¿sabías qué? Listo, parece que está mejor, ¿cierto? Entonces, bueno, acá listo. Entonces, ¿a qué peligros y riesgos está expuesto este trabajador, este que estamos viendo acá en pantalla? Entonces, me gustaría, pues, para aprovechar este espacio, que los participantes de pronto pudieran interactuar conmigo a través del micrófono o a través del chat. De lo que ustedes observan en esta imagen, ¿a qué peligros está expuesto este trabajador? ¿A qué peligros y riesgos? Vamos a ver acá en el chat a ver si alguno se anima o si alguien quiere abrir su micrófono para contarme qué está observando en esta imagen. ¿Qué observan de peligros y riesgos en esta imagen? Bueno, Marcela por acá nos dice que cortes, que caída. Muy bien, Marcela. Muy bien. ¿Alguien más que se anime? Diana Marcela dice la postura, Hola, Oscar, buenas cortes y noches. caídas. Sí, riesgo Buenas noches, biomecánico, Alejandra. postura. También se puede ver el cánico, ¿cierto? Bueno, muy bien. Exacto. Entonces, miren cómo la imagen podemos estar viendo una cantidad de situaciones que se pueden presentar en un solo trabajador, ¿cierto? Y esto no lo podríamos estar en ¿cierto? Entonces, este trabajador está expuesto a una serie de peligros y riesgos. Esos peligros y riesgos pues, están asociados directamente, pues, naturalmente, el peligro principal que vemos ahí latente, el uso de ese cuchillo, ¿cierto? La manipulación de un elemento cortopunzante, ¿cierto? Al final puede generar una cortadura. Entonces, el peligro en este caso es el peligro mecánico, ¿cierto? Por el uso de las herramientas, y el riesgo podría ser que nos cortemos. Ese sería, digamos, en ese caso. Y lo que generaría como consecuencia, por ejemplo, que se pudiera cortar los pies, ¿cierto? Sería como ahí el ejemplo. Estamos viendo que está en postura precisamente no adecuada, ¿cierto? Principalmente para el trabajo, y podría, si ese elemento que está ahí de sujeción donde esté soportando los pies se llegara a mover, pues generaría una caída, ¿cierto? Podría generar una caída. Entonces, el peligro está asociado al otro que está ahí diseñado rojo, y el riesgo sería, pues en este caso, ¿cierto? Adicionalmente está una mecedora, entonces esa mecedora, pues probablemente no es el mejor elemento para trabajar, entonces se está teniendo problemas de economía, lo cual conlleva a que el peligro biomecánico esté dentro y que pueda generar riesgos, la postura, ¿cierto? Y que pueda de pronto generar una lesión a la espalda, ¿cierto? Y también, naturalmente, el riesgo
tener para caer. Y por último, pues el hecho de que al estar precisamente manipulando esa herramienta, pueden haber objetos proyectados. Esos objetos proyectados podrían ser también un problema, como lo decía por acá una de las participantes, que se pueda generar en algún momento el tema del elemento proyectado pueda generar una afectación por la falta de uso de elementos de protección personal, ¿cierto? Entonces esa falta de elementos de protección personal también nos está dando una situación ahí problemática. Por acá me dice Marcela que no se está escuchando adecuadamente. ¿Tú me escuchas adecuadamente, Alejandro? ¿O será punto? Bueno, espero que sea puntual. Bueno, entonces, claro, de una situación como esta, esperaríamos que podamos entender la importancia que tiene la seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Porque si nosotros no controlamos, no aseguramos precisamente ese aspecto, podemos llevar a que las personas puedan tener precisamente accidentes, tener enfermedad laboral, pero adicionalmente también generar daños a la propiedad. Esos serían como los aspectos fundamentales en este caso. Entonces, de acá pues vamos a partir para hablar del siguiente elemento. El peligro y el riesgo, ¿cierto? Entonces, el peligro, como lo estamos viendo en la imagen, es la fuente del riesgo, es lo que me va a generar que ese riesgo se materialice, ¿cierto? Entonces, podemos tener diferentes tipos de peligro. Y basados en esos peligros es que nosotros establecemos unas medidas de intervención. Pero claro, muchas organizaciones no tienen idea que eso está sucediendo y que al final eso le puede generar complicaciones a la organización. Y para eso se necesita hacer una gestión adecuada de la seguridad y salud en el trabajo. Pero para eso se necesita capacitar a la gente, se requiere naturalmente poder desarrollar bien el proceso. Voy a salir y a volver a entrar, Alejandro, porque me dicen por acá que no están escuchando adecuadamente. ¿Tú me escuchas bien? Se te escucha entrecortado. Voy a salir y voy a volver a ingresar, compañeros, para ver si me escuchan mejor, ¿vale? A ver. Bueno, vamos a mirar a ver si ahora sí nos deja escuchar mejor. Voy a dejar apagada la cámara a ver si nos funciona un poquito mejor. Bueno, entonces vamos a proyectar acá nuevamente la presentación y retomamos. Entonces, precisamente a partir de lo que les estaba mencionando, y después de que la OIT pues, genera precisamente estas alertas a nivel mundial de todo lo que ocasiona las empresas precisamente por no controlar el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues es importante entender cuál es la diferenciación entre peligro y riesgo, ¿cierto? Entonces, arrancamos con la definición de peligro, ¿cierto? Ese peligro normalmente está asociado a tres tipos de situaciones, ¿cierto? Entonces, una fuente, que es la que origina normalmente el riesgo, ¿cierto? Que puede generar y ocasionar el riesgo, y que está asociada normalmente a algo que está asociado a la instalación, al centro de trabajo, al lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso nos puede generar un potencial daño en la salud del trabajador, daño a la propiedad o ambiente o una combinación de estas. Adicionalmente, también podríamos tener una condición insegura, ¿cierto? Una condición insegura precisamente por afectaciones dentro de la infraestructura que de pronto no han sido controladas previamente. Podemos tener también actos inseguros que están asociados directamente a esas situaciones que normalmente están, digamos, desarrolladas o que han sido accionadas por las personas, ¿cierto? Por no tomar las medidas de prevención adecuadas. Entonces, el peligro tiene esos tres, digamos, componentes claves: fuente, situación o acto, con un potencial de causar daño tanto en la salud de los trabajadores o en la propiedad,
o una combinación de estos. Entonces, ahí es importante generar la diferenciación con el riesgo, ¿cierto? Porque el riesgo ya es la combinación de la probabilidad, es decir, la posibilidad de que ocurra el evento o la exposición a la situación peligrosa, y la severidad o consecuencias de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o la exposición. Entonces, claro, mientras uno es la fuente, el otro es la consecuencia de lo que se está generando en este caso, ¿cierto? Entonces, estos elementos fueron los que dieron precisamente origen a una clasificación de peligros. Esa clasificación de peligros la podríamos, digamos, ampliar, salvo que de pronto se maneja alguna otra norma técnica, pero acá, por ejemplo, hemos utilizado mucho lo que es la GTC 45. La GTC 45 reúne unos peligros de manera general y estos peligros a su vez se subdividen, ¿sí? Principalmente los peligros que podemos encontrar en un centro de trabajo podría ser peligro biológico, biomecánico, químico, psicosocial, físico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Esto va a cambiar dependiendo del lugar de trabajo. Por ejemplo, ahorita cuando estábamos viendo el caso del señor que estaba en la mecedora, ¿cierto? Era muy puntual el peligro biomecánico, era el más latente y el que tenía que ver con condiciones de seguridad por manipulación de herramientas, ¿cierto? Entonces estaba asociado con peligro mecánico. Entonces, dependiendo la empresa, pues vamos a tener esa clasificación de peligros, que es distinta dependiendo pues la actividad económica y que es importante empezar a reconocer de acuerdo a el desarrollo de las operaciones que se hace en cada empresa. Por eso es muy importante hacer un análisis, digamos, profundo sobre eso. ¿Y qué es eso de la seguridad y salud en el trabajo? Porque miren que todo esto que acabo de mencionar es lo que dio origen precisamente a trabajar el tema de seguridad. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo principalmente tiene tres objetivos principales. Primero, todo lo que tiene que ver con prevención de enfermedades laborales y accidentes laborales. Esa prevención pues lo que va a permitir es anticiparnos a través de unas medidas de prevención a que evitemos que efectivamente se nos materialicen riesgos que nos puedan llevar a accidentes laborales o enfermedades laborales, que eso al final pues puede traer unas consecuencias importantes tanto para las personas que trabajan en la empresa como para la organización en general. Segundo, la promoción de la salud. Y es cómo hacemos nosotros una gestión a través de la medicina preventiva y del trabajo para poder de alguna manera conocer las condiciones de salud de los trabajadores y gestionar las medidas pertinentes para poder hacer esa vigilancia epidemiológica según, digamos, los riesgos asociados pues a la salud, de acuerdo digamos, a las situaciones más latentes para las personas. Y tercero, todo lo que tiene que ver con bienestar físico, mental y social, ¿cierto? El bienestar, digamos, en este caso, está orientado precisamente a diseñar programas que nos permitan de alguna manera mantener el estado de salud físico, mental y social de acuerdo pues a las actividades que se desarrollan. Por eso es que hoy en día también se ha vuelto tan importante y tan relevante trabajar todo este tema de factor riesgo psicosocial que se vuelve pues fundamental en el trabajo y en el desarrollo de las organizaciones. En ese sentido, pues esto nos permite de alguna manera establecer el tema de seguridad y salud en el trabajo como algo fundamental para que las empresas lo puedan gestionar. Entonces, claro, hablar de seguridad y salud en el trabajo se convierte en algo base, sería como la base de todo, pero para poderlo llevar a un nivel, digamos, distinto, se ha definido gestionarlo a través de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ya de una manera pues sistémica y sistemática, a través de un proceso lógico y por etapas, que al final pues permita generar mejoramiento continuo. Entonces este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se empieza a hablar precisamente con la intención de que no quedara solamente como que se hacía un tema particular a través de un programa y que quedaba encerrado en un anaquel, como yo lo digo, y que no se gestionara como hoy día, digamos, se están manejando los sistemas de gestión. Esto pretende precisamente que se vuelva mucho más holístico y que se le dé una mayor importancia o relevancia estratégica. Por eso es muy importante tener en cuenta que el principal objetivo en este caso
de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos. ¿Cierto? Que al final esto es lo que nos interesa para cuidar a todos estos trabajadores que estamos viendo acá y que nos permita de alguna manera también garantizar la continuidad y sostenibilidad también de la empresa, ¿no? Porque al final una empresa que no gestiona adecuadamente su seguridad y salud en el trabajo, pues se puede ver afectada significativamente. Entonces, hoy día, digamos, por lo menos acá en Colombia, hay 3 normas que las nombro principalmente, una voluntaria y 2 reglamentarias. La norma ISO 45001, que es un referente internacional, un estándar internacional que adicionalmente es certificable, ¿sí? Y que es una norma que nos permite de alguna manera conocer esos requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para garantizar a que las empresas de alguna manera obtengan su certificación para los que desean de alguna manera lograr ese sello. Y por otro lado, en Colombia manejamos lo que es el decreto 1072, ¿sí? El decreto 1072 del 2015, que es una norma obligatoria, de obligatorio cumplimiento, que tiene dentro de esta norma digamos, como un apartado donde se habla específicamente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Con el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. Y acompañado de esta norma, pues se encuentra ya los estándares mínimos con la resolución 312 del 2019, que es una norma que básicamente lo que permite es reglamentar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y apoyar a las empresas para que, dependiendo su nivel de riesgo y su tamaño, pues se pueda implementar. Eso sería básicamente como las 3 normas referentes. Permítanme un segundo porque hay un micrófono abierto. Voy a mirar acá un segundito. Y nos está generando ruido ambiental. Voy a cerrarlo por acá. Bueno, muy bien. Ya parece que ya se cerró. Listo. Entonces, para poder gestionar adecuadamente la seguridad y salud en el trabajo pues, y poderlo abordar de la mejor manera, pues normalmente estas normas están organizadas a través de un ciclo denominado ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. En la parte del planear de la seguridad y salud en el trabajo, normalmente lo que se busca es hacer todo ese proceso de organización y planificación con miras, digamos, a diseñar y establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y poder establecer una política y unos objetivos del sistema de gestión de seguridad que nos permita de alguna manera tener un norte claro y poder asegurar que la seguridad y salud en el trabajo no se convierta solamente en un tema operativo, sino que vaya un poco más allá, que nos permita de alguna manera asegurar que estamos comprometidos precisamente con ese propósito. Luego viene entonces una etapa del hacer, que es donde se hace la aplicación o implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y yo les diría que esta es la etapa más importante, porque esta etapa básicamente nos da, digamos, la evidencia de que efectivamente estamos implementando las medidas de prevención y control y que no se ha quedado solamente en un documento, que a veces ese es el, digamos, el paradigma o la idea que tienen algunas empresas, que el sistema de gestión de seguridad es simplemente papeles o es solamente un documento y ya. Y resulta que la base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está en la implementación, es donde está el grueso del tema. En el verificar, entonces, ya se harían unos temas de seguimiento, medición y evaluación a través de auditorías y revisión por la dirección, entre otros, también los indicadores. Y en el actuar, el mejoramiento continuo, ¿cierto? Es bien sabido que muchas veces podríamos tener desviaciones en el hacer frente al planear y se requieren tomar acciones correctivas, preventivas o de mejora para poder organizar y poder nuevamente organizar y gestionar el sistema acorde como se ha diseñado y requerido. Entonces, al final, todo esto nos permite hacer una adecuada gestión que al final nos da, digamos, unas herramientas clave que son las medidas de prevención y control para asegurar que efectivamente esos acontecimientos no tan buenos se presenten o se materialicen, que principalmente estarían asociados a incidentes, accidentes de trabajo o enfermedad laboral, que es donde precisamente buscamos trabajar. Entonces, si nosotros tenemos ese señor de la mecedora
en una organización donde no se ha diseñado adecuadamente una identificación de peligros, una evaluación del riesgo y un establecimiento de controles, pues naturalmente la posibilidad de que se materialice el riesgo va a ser más alta. ¿Y cómo se leen normalmente esas normas? Esas normas normalmente, por lo menos las normas reglamentarias, están llenas de DDs, ¿cierto? Que indican un requisito y ese requisito es de obligatorio cumplimiento. Y normalmente se presentan también dos opciones de lectura que normalmente está más dado en la norma ISO 45001, ¿sí? Donde aparece el debería cuando se indica que podríamos adoptar o no a discreción un elemento normativo, y el puede, que indica un permiso o posibilidad o capacidad de hacer algo, ¿cierto? Entonces estos dos últimos normalmente ustedes los van a poder encontrar más en la norma ISO 45001 que en las normas reglamentarias. La norma reglamentaria normalmente es una norma de suficiencia de cumplimiento que aplica pues los DES principalmente. Naturalmente el tema de llevarlo a mejoramiento continuo pues va a depender principalmente de la gestión que hagan las empresas. Entonces, ¿para qué un sistema de gestión de seguridad? Pues para proteger y resguardar a todos los trabajadores de una organización. Acá no hay discriminación alguna. Todos los trabajadores son todos, los dependientes, los contratistas, los cooperados y los que están en misión. A veces yo llego, por ejemplo, a hacer auditorías a las empresas y me encuentro con la sorpresa de que no, acá solamente controlamos lo de los trabajadores directos. Y resulta que en este caso, la seguridad y salud en el trabajo no discrimina, o sea, incluye absolutamente a toda la población. Por eso es muy importante hacer vinculante a las personas que están bajo diferentes modalidades de contratación. Y eso incluye a los subcontratistas también. Cuando tenemos esa situación, es muy importante mirar si podemos incluir a estas personas en nuestro sistema de gestión de manera directa o si podemos hacer algún tipo de alineación o armonización con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista, ¿cierto? Para poder de alguna manera aprovechar la experiencia mutua para evitar que eso de pronto nos lleve a generar materialización de riesgos. Y naturalmente ahí se tiene responsabilidad solidaria y por eso hay que trabajar juntos. Esto nos va a ayudar a que esa protección y resguardo que tengamos de los trabajadores nos permita evitar enfermedades, accidentes y daños a la propiedad o daños materiales. Algunos aspectos claves a tener en cuenta. Entonces, claro, debemos revisar todo lo que tiene que ver con cumplimiento de la normatividad legal vigente, porque esa normatividad legal vigente es la que nos va a dar la pauta, además de la normatividad puntual que mencionábamos ahorita, va a haber alguna que va a ser específica de acuerdo a la actividad económica, ¿cierto? Van a haber empresas que de pronto tienen trabajo en alturas o trabajo en espacios confinados o tienen mayor cercanía, por ejemplo, al peligro biológico, como es el caso de los servicios de salud, y así sucesivamente podría pasar en diferentes organizaciones. Entonces, conocer la normativa legal vigente se vuelve todo un reto, precisamente para asegurar el proceso y el propósito que conlleva precisamente el montaje de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo segundo, conocer también las condiciones y medio del ambiente de trabajo. Esas condiciones y medio ambiente de trabajo nos van a permitir diseñar medidas de prevención y control acorde a esas condiciones del ambiente de trabajo, ¿cierto? Porque eso nos va a permitir establecer si podemos eliminar los peligros o si requerimos controles de ingeniería o si tenemos que reforzar el tema de uso de elementos de protección o tomar medidas de tipo más administrativo, ¿cierto? Entonces eso es parte del trabajo que se desarrolla. Y tercero, también trabajar sobre las condiciones de salud. Entonces, mientras las condiciones y medio ambiente de trabajo están asociados a todo el tema de seguridad, lo que antes se conocía también como seguridad industrial, las condiciones de salud nos permiten de alguna manera hacer todos los procesos de vigilancia y de hacer seguimiento precisamente para aquellos casos médicos donde por ocasión de trabajo o por situaciones de enfermedad particular presentan situaciones. Permítame un segundo. Tatiana, ¿tienes pregunta? Ay, no, Tienes el micrófono abierto. discúlpame. No te preocupes. Listo, muy bien.
Muy bien, entonces, ¿por qué llegamos hasta aquí? Entonces llegamos hasta acá precisamente por la situación que estamos atravesando de peligros y riesgos todos los días, ¿cierto? Esa es la razón por la cual estamos haciendo esta charla el día de hoy. Entonces yo les quiero hacer una pregunta acá para poder interactuar. Permítanme a ver si puedo compartir la pantalla de otra manera para poder interactuar mejor con ustedes. Permítanme un segundo, yo voy a salirme acá un momentico. Y bueno, voy a pasarme acá, eso sí. Bueno, me gustaría aprovechar esta imagen que les estoy proyectando para preguntarles, queridos participantes, de acuerdo con lo que hemos visto hasta este momento, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el peligro y cuál es el riesgo? De lo que ustedes están observando acá. Si alguno quiere abrir el micrófono, levantar la manito o escribir ahí por el chat, estoy acá súper pendiente de ustedes para que me indiquen de esta imagen cuál es el peligro y cuál es el riesgo. ¿Estamos viendo bien? ¿Están viendo bien todos ahí? No se está proyectando. ¿En serio? Permítanme. Ya. ¿Es la del dragón? Sí, señora. Espérate porque me salí porque me dijeron que no se estaba proyectando, entonces voy a proyectarla nuevamente. Sí, señora, la del dragón. Por favor, me confirman si ahora sí la ven bien todos. Parece que a algunos les está llegando tarde la imagen. Listo, ahí debe estar cargando, entonces por favor me confirman cuando ya la estén viendo. Listo, entonces de la imagen que se está proyectando, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo? De esa imagen que estamos viendo allí. Paola Alzate. Que lo coman aún. Para mí el peligro pues sería como la exposición a una fuente, pues el fuego, el dragón, y el riesgo sería quemaduras. Muy bien, Paola. ¿Alguna otra idea del resto de los participantes? Bueno, acá Marcela nos dice peligro el fuego que puede causar quemadura a la persona. Listo, ahí coincidió con Paola. ¿Algún otro peligro que observen? Hola, Sí. buenas noches. Buenas noches. Pues el peligro sería que él esté con el dinosaurio ahí en la situación. Y el riesgo, pues que se lo coma o lo queme con el fuego. Muy bien, listo. Entonces, exacto. Entonces, miren que ahí ya estamos identificando cuál es el peligro, cuál es el riesgo, ¿cierto? Y de acuerdo con esa imagen, entonces, ahí podemos establecer algunas medidas de intervención, ¿cierto? Entonces, acá, claro, el principal peligro es el fuego, pero también podríamos pensar que el dragón, pues también nos puede generar peligro biológico, ¿no? Y bueno, o cualquier otra situación que se pueda presentar de acuerdo a nuestra imaginación. Entonces, ese peligro lo puedo, digamos, confrontar con las medidas de intervención. Entonces, la primera medida de intervención, que pues ojalá no la tuviéramos que tomar, pero pues simplemente como para darles un ejemplo, es la medida de intervención denominada eliminación, ¿cierto? Entonces, en este caso, se está eliminando la fuente del peligro, ¿cierto? La fuente del peligro que en este caso era el dragón. Entonces, pues se toma la decisión de eliminarlo, ¿cierto? Entonces, esa es una medida de intervención que se podría dar en ese caso, ¿cierto? Otra medida de intervención que también podemos trabajar en este caso es la sustitución. Entonces, claro, una organización dice, no, yo no quiero eliminar, no puedo eliminar el peligro, la fuente del peligro, pero sí se puede de alguna manera bajar el nivel de riesgo. Entonces, en este caso, para lo que estamos viendo, es la necesidad de mantener un animalito, ¿cierto? Una mascota. Entonces, eso le lleva, digamos, al proceso la necesidad de gestionar pues unos recursos para poder hacer esa sustitución, ¿cierto? En este caso, pues la sustitución fue por un gatico, ¿cierto? Entonces mantuvimos un peligro, mantuvimos el peligro de que pronto, por ejemplo, el gato sí me puede arañar, pero eliminé el peligro del fuego, ¿cierto? En este caso. El tercer elemento
Entonces es generar una medida de intervención que está asociada principalmente a una medida llamada controles de ingeniería, ¿cierto? Entonces el control de ingeniería acá es, bueno, yo quiero o soy consciente que estoy en peligro, pero ese peligro lo puedo de alguna manera controlar o lo puedo mitigar, ¿cierto? Que esa es la palabra técnica que normalmente se utiliza. Vamos a mitigar el peligro, ¿cierto? Mitigar el peligro hace que de alguna manera yo mantenga, digamos, en este caso al dragón, y lo que hago es colocar un elemento de protección que impida que, por ejemplo, como mínimo me rasguñe, ¿cierto? Porque el fuego va a seguirlo botando por la boca, ¿cierto? Pero no, ya voy a minimizar, digamos, otro tipo, ese peligro, y voy a mantener otros que de pronto puedo controlar a través de ese control de ingeniería. El cuarto, entonces, estaría asociado a lo que son los controles de carácter administrativo, ¿cierto? Entonces, esos controles administrativos, en este caso, estaría asociado directamente con la posibilidad de hacer entrenamiento, ¿cierto? Entonces, en este caso, el entrenamiento lo estaría dando acá la persona que está al lado del dragón para adiestrarlo, ¿cierto? Para adiestrarlo y que de alguna manera pueda controlar ese peligro. Entonces, así también sucedería en las organizaciones. En las organizaciones, por ejemplo, el trabajar permisos de trabajo, procedimientos de trabajo seguro, capacitar a la gente, hacer inspecciones de trabajo, se convertirían en esas medidas de tipo administrativo. Y por último, entonces tenemos los elementos y equipos de protección personal. En este caso, pues, esta persona dijo, bueno, yo sí lo estoy domesticando, lo estoy entrenando, pero yo mejor me pongo la armadura para evitar que de pronto me genere una lesión. Entonces, esa sería como parte de la forma como se trabaja en ese caso. Entonces, si nosotros miramos estos 5 tipos de medidas de intervención, las 3 primeras son medidas de tipo duro, ¿cierto? Y las 2 últimas medidas blandas. Normalmente las organizaciones toman decisiones apresuradas y se van por lo general por el punto 5. Y realmente deberíamos arrancar por el punto 1, ese sería el ideal. Pero normalmente las medidas 1, 2 y 3 son las medidas más costosas o que requieren o que demandan mayores recursos, pero que en algún momento podrían sí enfrentarse, digamos, o atacar los problemas de pronto un poquito más de raíz en la fuente o en el medio, ¿cierto? Sin embargo, pues es importante aclarar que normalmente esas medidas de intervención van combinadas, ¿cierto? Entonces, por lo general, por ejemplo, si una empresa decidió adoptar controles de ingeniería, como es el caso de la jaula, el punto 3, podría considerar además tener controles como el 4 y el 5, ¿cierto? Eso es una posibilidad que se genera naturalmente para poder asegurar que el proceso se dé adecuadamente. Y esa jerarquía, entonces, queda representada de esta manera, ¿cierto? Entonces, los controles o las medidas de prevención y control se pueden jerarquizar dependiendo, pues, lo que nosotros queramos desarrollar. Entonces, lo correcto es trabajar la pirámide a la inversa, ¿cierto? Ojalá pudiéramos, en la medida de lo posible, eliminar completamente los peligros o reemplazar esos materiales peligrosos o procesos peligrosos o rediseñar los equipos o procesos. Ese sería lo ideal para poder de alguna manera mitigar el proceso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nos daría, digamos, la posibilidad de poder minimizar esos riesgos que están latentes en el lugar de trabajo y poder asegurar también que combinando barreras duras y barreras blandas, pues podamos tener de alguna manera una mitigación adecuada en los lugares de trabajo. Ese sería un escenario pues ideal en este caso. No sé si hasta acá tengamos alguna pregunta. Listo, bueno, si no hay preguntas, continuamos. Muy bien. Bueno, entonces, en las organizaciones se acostumbran a trabajar 2 tipos de programas. Los programas que se conocen como PIP y los PBE. Los PIP son los de promoción y prevención,
¿cierto? Que normalmente se hacen con el fin de integrar estas medidas de prevención y control de las que estábamos hablando ahorita. Por ejemplo, un programa de mantenimiento preventivo es un claro ejemplo de un programa de PIP. Tenemos también otro tipo de programas como los de vigilancia epidemiológica, ¿cierto? Los programas de vigilancia epidemiológica normalmente se diseñan cuando por condiciones de salud o por el perfil sociodemográfico de la población trabajadora y como fruto del resultado de los exámenes periódicos ocupacionales, el médico laboral genera un informe y reporta que hay una situación latente que amerita que se maneje un programa o un sistema de vigilancia epidemiológica. Por lo general, por ejemplo, en relación al peligro biomecánico, es un caso puntual que normalmente en la mayoría de las empresas, los médicos laboralistas y en especial donde se tienen posturas forzadas o que se hacen movimientos repetitivos, acostumbran a tener un programa de vigilancia. ¿Y eso con el fin de qué? De poder realizar monitoreo al estado de salud del trabajador y poder también tomar las medidas correctivas o las medidas preventivas del caso que se requieran para poder asegurar el lugar de trabajo y que eso no nos vaya a generar problemas más adelante a la salud o a la seguridad del trabajador, ¿cierto? Entonces, esos son los programas de vigilancia. Nosotros podemos tener programas, por ejemplo, asociados a otros peligros, como peligro químico, peligro biológico, pero no en todas las empresas van a ser PBE, en algunas zonas van a ser solamente PIP, ¿cierto? Eso va a depender del nivel de exposición, de las características de la población, de las características del lugar de trabajo y de qué tan latente puede ser esto. Y también otra manera de aterrizar estas medidas de prevención y control es a través, por ejemplo, del plan de emergencias, ¿cierto? Allí se trabaja mucho lo de fenómenos naturales, que es donde principalmente se hacen procedimientos operativos normalizados también para poder hacer preparación y respuesta, pero también es importante tener en cuenta que se tiene, digamos, también como medida también de contingencia en caso tal de que se presente otro tipo de emergencias diferentes a fenómenos naturales, ¿cierto? De tipo tecnológico, por ejemplo, si se diera un incendio, una fuga, un derrame, etcétera. Eso sería, digamos, solamente como para darles unos ejemplos de cómo nosotros podemos también integrar esos elementos. Y ahora bien, para poder seguir hablando de seguridad y salud en el trabajo, es importante también conocer un poco de la historia, ¿cierto? Entonces, acá en Colombia, a través de la ley 1562 del 2012, se inició, digamos, con una decisión, que era una decisión que ya a nivel mundial se venía dando y que a nivel latinoamericano se dio, digamos, a través de un COMPES, la necesidad de mejorar y continuar abordando el tema de la seguridad y salud en el trabajo, en las empresas, porque era algo que definitivamente se estaba descuidando. Entonces eso llevó a la necesidad de establecer una norma, que en este caso es la ley 1562 del 2012, donde se fomentara que precisamente era importante mejorar esas condiciones del ambiente de trabajo para así poder de alguna manera hacer promoción y prevención y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores independientemente de la ocupación. Entonces, eso llevó en su momento a definir el decreto 1443 del 2014, que hoy en día está derogado, pero que se integró buena parte de sus elementos en el decreto único reglamentario, decreto 1072 del 2015. Entonces, ¿qué es este decreto 1443? Acá era donde se definía o se estableció la importancia de diseñar o de establecer un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de acuerdo con la necesidad asociada a esa ley 1562. Y entonces, claro, al quedar derogado, se integró un decreto único reglamentario, que es el 1072, que tiene una serie de normas y tiene 3 partes el decreto, dividido en capítulos. Y exactamente en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, es donde se habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente lo que hicieron fue integrar la 1443 al decreto de 72, ¿cierto? Y
como consecuencia, después entonces se origina el decreto 052 del 2017, que termina, digamos, definiendo la necesidad de adoptar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y salir de el programa de salud ocupacional, que era lo que se venía trabajando. Eso llevó a que este decreto 052 del 2017 modificara el artículo 224637 del decreto 1072 para darle paso al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y eso, digamos, se esperaba, lógicamente, poderlo hacer en el menor tiempo. Entonces salen dos resoluciones, primero la resolución 1111 del 2017 y luego la resolución 312 del 2019, ambas asociadas a el tema de estándares mínimos. Claro, la idea era pues que todos adoptaran el decreto de 72, lo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero al pasar el tiempo se dieron cuenta que no era tan sencillo porque había diferentes tipos de empresas, tamaños, clasificaciones de riesgo, y eso por supuesto nos llevaba a hacer un poquito más difícil, digamos, el proceso de adopción. Entonces, las resoluciones básicamente lo que permitían era establecer un mínimo viable para que las organizaciones pudieran acogerse a ese mínimo viable. Entonces, primero sale la 1111 en el 2017, tiene un listado de tabla de estándares, pero se queda un poco corta en precisamente en quién diseña y quién implementa el sistema, porque se midió básicamente con casi el mismo rasero a todas las empresas. Entonces ahí cuando en el 2019 sale la resolución 312, donde ya se integra que quien diseña y quien implementa va a ser unos profesionales de acuerdo con el tamaño de la organización y la clasificación del riesgo. Ahorita más adelante voy a tocar nuevamente este punto. Y por último quise destacar también las circulares 071 y 072 del 2020 y 2021 correspondientemente, que tiene que ver con el registro anual de autoevaluaciones y planes de mejoramiento del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Claro, la resolución 312 lo reglamenta y naturalmente al hacer esa evaluación con estándares mínimos sale una calificación y ese criterio de calificación pues es importante reportarlo. Entonces se venía haciendo de manera autónoma, luego se empezó a reportar a las ARL, o a las mutuales, que lo llaman en otros países también, y después ya se tomó la decisión, que era parte de lo que estaba escrito en el decreto, que se empezara a generar el reporte también al ministerio, ¿cierto? Que se hace anualmente con el fin de conocer el estado de los sistemas de gestión de seguridad de las empresas. Bueno, por acá hay una pregunta de Marcela Mendoza, que la estoy leyendo en este momento, dice, ¿se puede presentar una no conformidad por usar barreras blandas si una situación tiene alto grado de peligro? Bueno, Marcela, claro, dependiendo, lo que pasa es que acá pueden suceder dos cosas, ¿cierto? Una cosa es que, bueno, la organización puede tomar la decisión de adoptar una medida blanda de manera arbitraria y eso podría conllevar un accidente. Entonces, naturalmente, en un proceso, por ejemplo, de auditoría, se puede dejar la anotación porque se estaría evidenciando el riesgo, ¿cierto? Pero si ya es una condición que efectivamente está evidenciando que se está poniendo en alto grado de peligro, como tú lo mencionas, al trabajador, independientemente si es una auditoría, una inspección o es una persona competente en seguridad y salud en el trabajo, puede generar, digamos, la alerta para que se pare la actividad, ¿cierto? Se podría parar la actividad por inobservancia de medidas de control frente a un peligro. Eso se podría dar, ¿cierto? Naturalmente, cada organización, bajo su contexto y su conocimiento, tendrá la capacidad de poder determinar las medidas de prevención y control. Pero también es cierto que en algunas organizaciones a veces pasamos por alto esto. Lo pasamos muy por alto. Yo, por ejemplo, les cuento que alguna vez tuve la oportunidad de visitar varias industrias químicas, trabajaba desarrollando programas de riesgo químico y me encontraba con situaciones como la que plantea Marcela, por ejemplo, en una línea de pigmentación donde manejan resinas químicas, personas que tenían manipulación de material particulado de origen químico sin un elemento de protección
personal adecuado o el área acondicionada adecuadamente. Por ejemplo, yo entraba a esa área y me encontraba que no tenía ventilación, o sea, no había controles de ingeniería, por ejemplo, y elementos de protección personal tenían un tapabocas, pero hagan de cuenta un tapabocas de tela, ¿sí? O sea, no estaba, digamos, una mascarilla de vapores orgánicos o de polvos para proteger al trabajador. Incluso en este tipo de actividad, normalmente se acostumbra a tener trajes de cuerpo completo, careta, bueno, una cantidad de elementos para poder proteger más al trabajador y no se tenía, ¿cierto? Entonces miren que esas situaciones en el día a día no lo podemos encontrar y por inobservancia naturalmente se puede tener. Entonces, sin duda, Marcela, en ese caso se puede presentar una no conformidad. Espero haber contestado tu pregunta. Bueno, el decreto 1072, para las personas que son de Colombia, pues saben que es el decreto único reglamentario del sector trabajo en Colombia, ¿sí? Y es importante tomarlo también como referente a nivel internacional. Miren, yo he tenido la posibilidad de dictar cursos de seguridad y salud en el trabajo a nivel internacional y me he encontrado que Colombia, a pesar de todas las cosas que suceden y pasan, va muy adelantado y muy avanzado en términos de seguridad y salud en el trabajo. Y es tan así que tiene un decreto completo para eso, ¿cierto? O sea, está la parte laboral, pero también está la parte del tema de riesgos laborales. Este decreto, en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, tiene, digamos, una serie de elementos que deben ser implementados de forma obligatoria, ¿sí? Lo que pasa es que el estándar de la resolución 312 le permite dar una gradualidad. Y en este decreto, pues normalmente se encuentran estos componentes. Acá están enlistados de manera general. Una política, todo el tema organizacional, de planificación, la evaluación inicial, la implementación, el desarrollo de una auditoría, las acciones de mejora. Y acá se menciona también la necesidad de una capacitación obligatoria. Esa capacitación obligatoria está relacionada con el curso 50 horas o 20 horas, ¿cierto? Hoy en día, digamos, hay dos normativas que conllevan, digamos, la necesidad de aplicar el curso 50 horas reglamentario virtual, pero después de 3 años de vencimiento, pues hay que hacer nuevamente el curso o hacer el curso de 20 horas, ¿cierto? Que son como las dos opciones que se tienen en ese caso. Esa sería, digamos, como la estructura general de la norma. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hay unas fases. Entonces, la primera fase que se trabaja desde este decreto que les estoy mencionando es una evaluación inicial que tiene como objetivo hacer un diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Antes de salir las resoluciones 1111 y la resolución 312, las empresas acostumbraban a diseñar la evaluación inicial a partir de los elementos del decreto del libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. Cuando salió la resolución 1111, allá ya se tenía una tabla de estándares mínimos que, hagan de cuenta, es una lista de chequeo que se utiliza para hacer esa evaluación. Y la resolución 312 también tiene el mismo componente. Ahí hay, digamos, algunas personas que tienen posiciones encontradas en que la evaluación inicial se debe hacer con decreto y que la autoevaluación con estándares es simplemente para seguimiento. Esa es una postura que tienen algunos salubristas y algunas personas que trabajan en el tema. Yo normalmente, digamos, la recomendación que le doy a las empresas es apliquen el estándar con resolución 312, que al final de cuentas, si fuéramos una empresa de más de 50 trabajadores, riesgo 4 o 5, le va a aplicar todos los estándares, ¿cierto? Que básicamente es una compilación de lo que el decreto también tiene mencionado. Lo segundo es elaborar un plan de mejoramiento conforme esa evaluación inicial. Ese plan de mejoramiento fundamentalmente nos permite definir las actividades, acciones, responsabilidades y tiempo de ejecución para asegurar cerrar las brechas evidenciadas en esa evaluación inicial. Luego viene una etapa de ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y esa fase de ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una implementación que es importante hacerla de manera sistemática. El sistema de gestión de seguridad, y es una de las cosas que yo también reitero mucho en las empresas que visito, no es algo accesorio, no es algo anexo a la empresa,
es parte integral de la empresa. Por eso es importante y una de las recomendaciones es que ojalá esto esté al más alto nivel, que sea transversal, pero que además se le dé la importancia del caso, porque en ocasiones se subestima, entonces ponemos por ejemplo, al área de talento humano que lo administre, y como que queda como algo accesorio, ¿cierto? Entonces como que es importante también darle el nivel correspondiente. Luego se hace un seguimiento y nuevamente plan de mejora, y está todo el proceso de inspección, vigilancia y control, que hay una inspección, vigilancia y control interna que se puede trabajar a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité de Convivencia también puede participar acá. Y el externo, que pues normalmente se trabaja con las ARL y con las territoriales del Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Que hacen visitas y pues lógicamente si identifican inobservancia de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, pues pueden poner sanciones. Esto lo vamos a hablar más adelante. Los estándares mínimos con resolución 312, puntualmente lo que hace es establecer una serie de medidas o requisitos que se deben cumplir acorde a esa normativa. Ahí aclaro también algo bien importante, y es que hay que interpretarlo como un estándar mínimo, no como un estándar máximo, porque infortunadamente algunas organizaciones piensan, no, ya tenemos implementado los estándares, ya olvidémonos del resto. Y resulta que las empresas más pequeñas, por ejemplo, las empresas que son nivel de riesgo 1, 2 y 3, de menos de 10 trabajadores, pues claro, implementan solamente 7 estándares, pero resulta que por allá en la resolución 312, en el artículo 28, se menciona que independientemente de la aplicación de los estándares mínimos, las empresas están obligadas a dar cumplimiento a toda la normatividad en el ámbito laboral y de riesgos laborales que aplique, ¿cierto? Eso significa que no nos salvamos de aplicar todo lo que el decreto 1072 nos está exigiendo. Es diferente que de pronto si yo soy una empresa de menos de 10 trabajadores, riesgos 1, 2 y 3, o más de 50 trabajadores, riesgos 1, 2 y 3, que yo gradualmente vaya adoptando otros requisitos del decreto, mientras se va de alguna manera desarrollando todo el proceso. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, de alguna manera, pues, esto nos va a llevar también a ser más responsables y en no pensar en que ya como que hice la tarea, chuleado, y sigamos adelante. No, o sea, el estándar se tiene que mirar como algo mínimo. Por eso está definido de esa manera. ¿Y qué incluye esa resolución? Pues esa resolución está integrando puntualmente unos elementos que son claves al momento de adoptar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y esos puntos claves pues están precisamente ligados a el perfil que deben tener las personas de acuerdo con el tamaño de la organización y la clasificación del riesgo. Entonces, por ejemplo, las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, riesgos 1, 2 y 3, quien diseña normalmente puede tener como mínimo el título de técnico o tecnólogo, ¿cierto? Pueden tener mínimo título de técnico, ¿sí? Y adicionalmente, acá hay algo bien importante, bien interesante para destacar, y es que en la ejecución se acepta que simplemente se tenga el curso 50 horas o 20 horas, ¿ya? Esa, digamos, es una de las particularidades en ese tamaño de empresa, pero siempre y cuando sean riesgos 1, 2 y 3. Ya si es una empresa que tiene, digamos, más de 50 trabajadores, lo mínimo establecido es que sea tecnólogo, ¿cierto? Pero ya se le exige por lo menos un año de experiencia en el diseño, y ya se exige como mínimo también en la ejecución que sea tecnólogo y que tenga también un año de experiencia y su respectivo curso 50 o 20 horas. Si se trata de una empresa ya de más de 50 trabajadores, riesgos 1, 2, 3, 4, 5, riesgos 3 y 5, ¿sí? Y que está de alguna manera, o empresas de menos de 50 trabajadores, riesgos 4 a 5, se exige ya que sea un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo y su correspondiente curso de 50 o 20 horas. Para este caso, de manera particular, no se menciona experiencia específica, solamente se menciona que esté titulado como profesional y que tenga licencia.
Entonces, eso, por ejemplo, es algo particular que tiene esta resolución y que es importante tenerlo en cuenta en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué obligaciones tiene el empleador, el contratante? También se mencionan acá, ahorita más adelante las vamos a ver. Están relacionadas las fases de adecuación, transición y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que son las fases que ya mencionamos, y que adicionalmente, para que lo tengamos en cuenta, a partir del año 2019 esas fases se vencieron, ¿cierto? Esas fases ya pasaron hace rato por allí. Ahorita ya estamos en la fase de inspección, vigilancia y control. Eso significa que en cualquier momento la autoridad reglamentaria, que en este caso es la territorial del Ministerio de Trabajo, puede llegarnos a hacer una inspección sin ningún problema a cualquiera de las empresas. Claro, el ministerio normalmente prioriza las empresas que tienen mayores índices de accidentalidad, enfermedad laboral, accidentes mortales, clasificación de riesgo 5 y actividades de alto riesgo. Eso es lo que normalmente está priorizando, pero eso no exime el hecho que de pronto en la muestra tomen una empresa pequeña, porque eso ha pasado en algunos sectores de la economía. Yo ya he conocido casos, por ejemplo, que han visitado propiedades horizontales o, por ejemplo, estaciones de servicio, ¿cierto? Que de pronto no se esperaría, por ejemplo, una propiedad horizontal que se visitara tan de inmediato, pero sí ya se está dando ese tipo de situaciones. Acá en esta resolución también se encuentra tabla de valores de estándares mínimos, que está clasificada de acuerdo al tamaño de la organización. Las empresas de menos de 10 trabajadores, riesgos 1, 2 y 3, se tienen 7 estándares. Las empresas de más de 50 trabajadores, riesgos 1, 2 y 3, se tienen 21 estándares. Y las empresas de más de 50 trabajadores, riesgos 4 y 5, o de menos de 50 trabajadores, riesgos 4 y 5, ya se trabajan 60 estándares, ¿cierto? Entonces, esa sería como esa clasificación que normalmente se trabaja en este caso. Javier Fresneda, ¿tienes pregunta? Te abrió el micrófono. Bueno, parece que no. Listo. Y por último, la resolución incluye también unos indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo, y esos indicadores están asociados principalmente al índice de frecuencia, índice de severidad, accidentes mortales, índice de prevalencia de enfermedad laboral, índice de severidad, índice de ausentismo, ¿cierto? Y así esos indicadores se deben medir periódicamente, precisamente porque es parte de la obligación reglamentaria que tienen las empresas. Así estén en ceros, que no se han presentado accidentes o no se han presentado enfermedades, el reporte debe estar en ceros, ¿cierto? Pero se debe tener a la mano en caso tal de que nos lo llegaran a pedir. De manera complementaria, entonces también existe una norma voluntaria que se llama la norma ISO 45001 versión 2018, que es una norma voluntaria, ¿cierto? Las normas voluntarias son normas que a nivel internacional se han definido, pero que las empresas o los países toman la decisión de adoptarlo o no. ¿Qué vuelve esta norma obligatoria? ¿Cierto? Porque eso también hay que aclararlo. Que de pronto algún cliente no lo exija, o que de pronto a nivel de algún reglamento técnico haga relación a la norma 45001, ¿cierto? De pronto, por ejemplo, acá en Colombia, en el transporte especial, para algunos permisos se han venido, digamos, como solicitando la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en lo posible con ISO 45001. Anteriormente con la OSAS 18001 se hacía, ¿cierto? Pero pues son casos como muy particulares. Esta norma tiene 3 objetivos principales. El primero, permitir que la organización garantice unas condiciones laborales seguras y saludables, que miren que no es muy alejado de lo que veíamos con decreto 1072. Segundo, que nos permita contribuir a la prevención de los daños y el deterioro de la salud, que tiene que ver precisamente con todo ese proceso de vigilancia. Y tercero, mejorar de manera proactiva el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, claro, mejorar de manera proactiva es precisamente hacer ese análisis para evitar que las personas puedan tener o sufrir alguna lesión o un accidente de trabajo, o tener algún tipo de afectación que pueda afectar su salud directamente, ¿cierto? Y poder generar, digamos, algún problema. Entonces, acá esta norma, ¿cierto?, tiene algo particular también, y es que trabaja con la estructura de alto nivel de
de las normas ISO, ¿cierto? Y trabaja enmarcado también en un ciclo PHVA. Esta norma particularmente, digamos, tiene 10 numerales. Bajo esa estructura de alto nivel, la estructura de alto nivel de la ISO define 10 numerales en concreto, y esos 10 numerales del 4 al 10 se establecen, se implementan, mantienen, mejoran y además se pueden certificar. Esa certificación de norma ISO 45001, que es certificar un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, se da gracias al cumplimiento de unos requisitos mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo enmarcados en ese ciclo PHVA. Acá hago también como una mención importante. En el decreto 1072 y específicamente en la resolución 312, si una organización ha demostrado un adecuado manejo en términos de seguridad y salud en el trabajo, el Ministerio de Trabajo acá en Colombia está otorgando una acreditación también referente a la buena gestión en la seguridad y salud en el trabajo, pero para eso se tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿cierto? Eso lo van a encontrar allá en el estándar mínimo resolución 312. Ustedes encuentran un artículo específico donde se encuentran esos requisitos mínimos para poderse acreditar en el tema de seguridad y salud en el trabajo, que realmente pues para mí no debería ser una acreditación, debería ser más una certificación, ¿sí? Que hay una diferencia importante, pero digamos para efectos del cumplimiento, las organizaciones pueden acceder a ese beneficio cumpliendo esos requisitos, que son normalmente que el ministerio los haya visitado, haber tenido inspección, tener, digamos, un nivel de cumplimiento de manera eficaz y eficiente en por lo menos 2 años, haber tenido por lo menos 2 ciclos de auditoría interna y así sucesivamente otros requisitos. Esos son los que recuerdo en estos momentos como para tener en cuenta, ¿sí? Bueno, y entonces, claro, este ciclo PHVA, las empresas lo implementan, se tiene, digamos, contemplado en el planear 3 numerales fundamentales que son el contexto de la organización, que es donde se hace un análisis de entorno interno y externo. Se tiene liderazgo y participación de los trabajadores, que es donde se hace todo el proceso de participación y consulta, compromiso del personal y diseño de la política. Se tiene la planificación, que es donde se establecen los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se trabaja todo el tema relacionado precisamente con peligros y riesgos y oportunidades del sistema de gestión, que eso es como algo diferente también en torno a la norma reglamentaria. Es que la norma reglamentaria trabaja específicamente peligros y riesgos, pero no riesgos y oportunidades a nivel organizacional, que es lo que se invita en las normas ISO, ¿cierto? Ese es como un aspecto. Y el otro aspecto también de diferenciación es precisamente lo relacionado a contexto, ¿cierto? Que normalmente no se trabaja de manera como explícita en el caso de la norma reglamentaria. En el hacer, pues se trabaja apoyo y operación, apoyo asociado específicamente a lo que tiene que ver con recursos. En operación, pues ya sería toda la parte de control operacional, que se trabaja preparación y respuesta ante emergencias de manera explícita. En el verificar estarían auditorías, revisión por la dirección, pero también todo el tema de seguimiento, medición, análisis y evaluación, que por ejemplo acá podemos articular o enlazar directamente lo que son los indicadores, ¿sí? Y en el actuar está todo el tema de mejora, que finalmente estas normas saben que pues no hay procesos perfectos, los procesos son imperfectos y en algún momento se podría generar una desviación en el sistema. Esas desviaciones pueden estar dadas por incidentes, ya digamos de manera particular o puntual, o pueden estar asociadas a accidentes de trabajo, enfermedad laboral o ya a no conformidades detectadas o identificadas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por eso se convierte en algo importante tomar acciones correctivas o de mejora, dependiendo pues la situación que se presente. Bueno, ¿y qué se necesita entonces para abordar la seguridad y salud del trabajo en tu empresa? ¿Cierto? Entonces, que es parte, digamos, de lo que hemos venido hablando hoy y que queremos complementar precisamente con estos elementos que vamos a ver a continuación. Entonces, primero, pues es muy importante que nosotros afiancemos algunos elementos que se convierten en muy importantes para poder asegurar el proceso. Enfocarnos en las diferentes partes interesadas. Miren que cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, naturalmente el trabajador está, digamos,
central, es la principal razón por la cual existe el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, alrededor del personal hay otros actores también importantes, los clientes, los proveedores, los vecinos, ¿cierto? Los visitantes, que deben integrarse también en este proceso. Trabajar el liderazgo no tanto como un rol o como una actividad asociada a un rol, sino que se pueda manejar más desde el estilo de liderazgo, porque el liderazgo es el que va a permitir fomentar, mejorar y asegurar el cumplimiento de los requisitos. De esto pues se tiene necesariamente que asegurar la participación y consulta del personal, y por eso es tan importante que esa identificación de peligros no se haga solamente como una tarea de escritorio, sino que se asegure que efectivamente se le está preguntando, se le está haciendo consulta a los trabajadores para saber si efectivamente ellos conocen a qué peligros y riesgos están expuestos. Trabajar basado en procesos, claro, esa gestión por procesos nos va a permitir saber exactamente en qué actividades se presentan mayores riesgos, fomentar la mejora continua y asegurar que tengamos evidencias de todo lo que desarrollamos. Miren, esta es una norma donde las evidencias se convierten en hechos probatorios en el caso tal de que se presentara una enfermedad laboral o un accidente de trabajo. Por eso la insistencia en dejar el registro, la foto, el video, la imagen, que pueda soportar todo el proceso, ¿cierto? Para poder asegurar el tema. Y por supuesto, garantizar la gestión de las relaciones. Entonces, por ejemplo, acá nace todo el tema de los planes de ayuda mutua, el poder trabajar colaborativamente con la ARL, el poder trabajar colaborativamente con los proveedores, porque los proveedores y contratistas van a tener que adaptarse a todo el proceso de gestión, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues es fundamental poder asegurar ese proceso. Y acá también juega digamos, un papel muy importante, como ya lo hemos mencionado, el liderazgo, y que ese liderazgo sea compartido. Claro, vamos a tener que tomar la iniciativa, asumir riesgos, asumir retos nuevos para poder abordar este tema de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones y que no nos vayan a echar el proceso para atrás. Porque claro, hay personas que no van a creer en el proceso, hay personas que simplemente pensarán que esto es solamente por cumplir, pero ahí es donde tenemos que desarrollar estrategias para llevar a buen puerto, digamos, todo lo que nosotros vayamos gestionando. Es importante consolidar y buscar aliados, ¿cierto? Por eso trabajar con los proveedores, con los clientes, con la ARL, es fundamental para poder asegurar el proceso y poder inspirar a los equipos, ¿cierto? Con el ejemplo. Entonces, si esto se asume desde la alta dirección y son las directivas las que finalmente hablan desde su experiencia y fomentan una cultura de seguridad en el trabajo, esto va a dar, digamos, mejores beneficios y frutos a lo largo, digamos, de la organización. Por eso esto se convierte en un factor clave de éxito para poder llevar a cabo el proceso. Vamos a encontrar resistencias, naturalmente, porque pues no todas las personas les gusta trabajar el tema de seguridad y salud en el trabajo, lo ven como algo complicado, como algo pesado, como que pereza cumplirle al gobierno, ¿cierto? Entonces se ve como de esa manera. Y acá pues lo importante es que nosotros empecemos a notar que hay personas que se preocupan verdaderamente por el cambio y deciden asumirlo de la mejor manera. Y ellos son los que desean implementar ese cambio y normalmente está solamente en el 5% de la población, los que están convencidos en que hay que hacerlo, ¿sí? Vamos a encontrar barreras, vamos a encontrar obstáculos, pero acá lo importante es empezar a mirar de qué manera poder superar esos obstáculos para poder garantizar efectivamente un proceso adecuado y orientado precisamente a las necesidades de la organización. De esa manera, pues las empresas van a reconocer efectivamente que lo necesitan y por supuesto también orientar a los trabajadores el por qué y el para qué estamos haciendo esto, ¿cierto? Entonces, habrán personas que sabrán de todo, querrán saber de todo, pero sencillamente acá el tema de seguridad en el trabajo no discrimina ningún tipo de población, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante también hacer todo ese proceso de gestión del cambio. Y esa gestión del cambio interna, y acá puse esta curva de Fisher, que nos muestra precisamente que algunas personas tendrán mucha resistencia, incluso miedo,
y verán también esto como una amenaza, porque tantos controles, qué pereza, ahora nos están vigilando, ahora nos están monitoreando todo el tiempo, pero esto se vuelve fundamental de verdad para cuidar personas. O sea, realmente, si nosotros lo miramos en blanco y negro, acá lo que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a lo que se dedica principalmente es a cuidar a los trabajadores, asegurar que efectivamente no se les va a presentar una situación que les pueda conllevar incluso perder la vida. Entonces, pues naturalmente esto implica una serie de situaciones que conlleva precisamente a garantizar que el proceso se dé de la mejor manera. Entonces, al final, a través de esa transformación de ideas y de aceptación, pues lo que vamos a hacer es poder llevar un proceso muy adecuado que nos permita favorecer también que se integren esas nuevas ideas, esos nuevos conceptos, esas nuevas prácticas y que vayamos poco a poco también involucrando al personal. Entonces, por eso el tema de participación y consulta acá es lo importante, porque cuando las medidas de prevención y control nacen directamente del personal, podríamos afirmar que va a haber un mayor grado de compromiso, porque las personas van a sentirse que están realmente aportando y que ellos mismos son los que han detectado cuál sería la mejor manera de poder mitigar ese riesgo, ¿cierto? Entonces, esto pues es todo un proceso y nos va a permitir de alguna manera ir aceptando gradualmente y generar confianza de que podemos integrar esas medidas de prevención y control sin que eso trastorne o afecte de manera significativa a la organización. Ese sería como parte del proceso a seguir. ¿Y qué beneficios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se pueden tener como presentes para que lo tengamos en cuenta? Primero, pues que contar con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo nos permite generar un mayor nivel de aseguramiento en términos de cumplimiento de los requisitos legales. Recordemos que el desconocimiento de la norma no nos exime del cumplimiento y de la responsabilidad que se tiene frente a la implementación de medidas de prevención y control. Por eso es que hay que estar muy atento y de alguna manera al tener el sistema de gestión de seguridad en el trabajo nos vuelve mucho más ordenado en este contexto. Segundo, aumentar la credibilidad y la mejora de la imagen de la entidad o de las organizaciones, ¿cierto? Entonces, aumentar esa credibilidad pues hace que de alguna manera también se genere mayor confianza de parte de las diferentes partes interesadas y podamos tener un tema reputacional también en torno al tema de seguridad en el trabajo, ¿cierto? Porque eso al final se termina notando. Yo sé que, por ejemplo, han habido situaciones con empresas que han tenido inobservancia con medidas de seguridad y se han presentado tragedias o se han presentado situaciones bien complejas que precisamente están ligadas directamente a no haber adoptado pertinentemente medidas de prevención y control. Tercero, la posibilidad de identificar riesgos en la seguridad en el trabajo que están derivados de esos peligros, ¿cierto? Y poder gestionarlos oportunamente. Y crear una cultura preventiva en el trabajo que al final de cuentas es lo que se termina volviendo parte de la metodología de prevención y control que se busca precisamente adoptar en las organizaciones. Además que si miramos todo esto también va a tener, digamos, una mejora significativa en los procesos y eso se va a ver reflejado en la economía de la empresa, ¿cierto? La empresa, en la medida que se asegure y se tenga, digamos, como esa confianza de que eso se puede asegurar, eso se va a llevar, digamos, de una manera estructurada, ordenada y se va a facilitar de una manera, digamos, pertinente. Pero pues naturalmente se requiere de alguna manera tener un plan de acción que nos permita de alguna manera trabajarlo adecuadamente. Entonces acá, digamos, el eslabón más débil es por donde se rompe la cadena, ¿cierto? Y acá en este caso en la soga, pues estamos también viendo, digamos, el riesgo que se puede generar. Entonces acá es importante poderle decir a las personas de las empresas que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el medio, pero no el fin, ¿cierto? Porque a veces, digamos, las personas están todo el tiempo como enmarcadas en que, ay, nos van a vigilar, ahora tanta norma, tanto papel, tanta cosa que tenemos que hacer,
pero realmente el sistema de gestión es simplemente un medio, ¿cierto? Si lo llegamos a convertir en un fin, pues nos vamos a dedicar a preocuparnos de mirar cómo le hacemos el quite a la auditoría para que no nos levanten no conformidades, y pues realmente esa no es la idea. La idea es aprovechar y utilizar bien el sistema de gestión para que esto nos permita de alguna manera garantizar y asegurar también el proceso de una manera más adecuada. ¿Y qué aspectos se podrían tener en cuenta, digamos, en situaciones como la que vamos a ver a continuación? O sea, me gustaría que a partir de este video que les voy a proyectar a continuación, ustedes me pudieran mencionar al final qué aspectos se podrían haber tenido en cuenta en el caso que vamos a ver, que es una situación del caso de Chernobyl. Esta catástrofe de Chernobyl ya pasó hace varios años, más de 30 años, y es una situación que nos recuerda definitivamente lo frágiles que somos por no adoptar adecuadamente medidas de prevención y control. Y básicamente acá se actuó con negligencia y hubo cosas que se hubieran podido haber hecho. Voy a mirar acá un segundito, permítanme a ver si, bueno, sí, creo que tenemos el sonido. Voy a proyectarles, esperemos que no se genere interferencia por lo que hemos tenido hoy como latencia con el internet para mirar este video, y si no, pues les compartiría ahorita el enlace. Entonces, por favor, indíquenme si escuchan el sonido acá. El accidente nuclear de Chernobyl en Ucrania se produjo durante la madrugada del... Por favor, confírmenme si estaban escuchando el audio. Y si algo lo vuelvo a iniciar. Perfecto, listo, Paola me dice que sí. Súper. El accidente nuclear de Chernobyl en Ucrania se produjo durante la madrugada del 26 de abril de 1986 en el cuarto reactor de la planta nuclear. A unos 250 kilómetros de distancia de Kiev, capital de Ucrania, se encontraba Pripyat, una ciudad creada para los trabajadores de la planta nuclear. Era un lugar privilegiado, contaba con 50.000 habitantes, 13.400 apartamentos, acceso a 15 jardines infantiles, 6 escuelas, 25 tiendas comerciales, 3 piscinas, 2 estadios y una sala de cine, entre otros servicios. Solo 2 kilómetros separaban a Pripyat de la planta nuclear de Chernóbil. La razón por la que se desencadenó el accidente nuclear fue la realización de una prueba programada para el día 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Esta prueba se realizó con el reactor nuclear 4, llamado RMBK-1000, refrigerado por agua y controlado por cilindros de grafito. El reactor, compuesto por un cilindro octogonal de 14 metros de alto por 7 de ancho y una tapa superior de 1.200 toneladas hecha de cerámica, contenía barras de grafito por donde fluía el combustible nuclear. Estas barras eran el freno o el acelerador del proceso de fisión nuclear. Si éstas se subían, el proceso aumentaba. Si por el contrario bajaban, este se detenía. El objetivo de la prueba era aumentar la seguridad del reactor para comprobar si era autosuficiente. Simulando un fallo eléctrico, se mediría durante cierto tiempo si la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la fluencia de vapor. Si esto no funcionaba, se desestabilizaría el reactor y podría estallar. Dicha prueba estuvo pospuesta por 3 años y se presume que se reactivó ante el inminente riesgo de un enfrentamiento con Estados Unidos en plena Guerra Fría. Los ingenieros iniciaron el proceso bajando las barras de grafito dentro del núcleo del reactor con el objetivo de reducir su potencia a un 20%. Poco después, se habían ajustado los monitores del reactor a un 12%, es decir, los niveles más bajos de potencia. En este punto desconocían que en la tapa del reactor se había comenzado a producir una gran cantidad de gas xenón que impedía el flujo de combustible nuclear, haciendo que bajara aún más la potencia del reactor y se desestabilizara. Sin saber aún qué sucedía, los operadores subieron casi todas las barras de grafito para tratar de estabilizarlo. Desconectaron los sistemas automáticos de seguridad para darle continuidad a la prueba y con el núcleo estabilizado continuaron peligrosamente esta maniobra. A 30 megavatios se disolvió el gas xenón y comenzó un fenómeno llamado envenenamiento de xenón.
La potencia del núcleo del reactor estaba cerca del 100% de su capacidad, produciendo una reacción en cadena que los operarios trataron de detener, pero sin resultados. El núcleo del reactor disponía de 170 barras de control. Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras abajo y en esta ocasión dejaron solamente 8, superando el 100% de su capacidad. En un intento desesperado, cortaron el suministro eléctrico para permitir que las barras pudieran caer por gravedad, pero no funcionó, debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió de las barras entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. Allí se produjo una primera explosión y unos segundos más tarde otra, que hizo volar por los aires la tapa del reactor y las paredes de hormigón de la sala del reactor, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radioactivo a la atmósfera. La nube de partículas radioactivas se podía ver desde el aeropuerto de Moscú a casi 700 kilómetros de distancia. El accidente nuclear fue clasificado como nivel 7 o accidente nuclear grave en la escala de sucesos nucleares del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Se trata del nivel más alto posible, es decir, el accidente de peores consecuencias ambientales. Las partículas radiactivas llegaron a casi toda Europa. Bueno, entonces quiero acá un momento mientras vamos llegando al final de nuestra masterclass del día de hoy, preguntarles a ustedes de acuerdo con lo que vimos en este video, ¿sí? En este caso de Chernobyl que golpeó tanto a nivel mundial, ¿qué aspectos hubieran podido tener en cuenta en este caso, teniendo en cuenta lo que hemos hablado hoy de seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién me quiera de pronto apoyar ahí con una respuesta, de pronto a través del micrófono o a través del chat? ¿Qué pueden observar ustedes allí? Si alguien quiere levantar la manito, estamos acá súper atentos. Y si no, seguimos avanzando. Bueno, muy bien. Entonces, evidentemente una situación como la de Chernobyl nos muestra que definitivamente hubiéramos podido trabajar mucho más en aspectos de prevención y control, siempre y cuando hubiéramos trabajado también más en equipo, ¿no? Porque parte, digamos, del acontecimiento se dio por un tema de negligencia. Voy a darle por acá la palabra a Javier Fresneda. Javier, ¿quieres participar? No, pues quería comentar acerca del video que pues, no se me pareció de pronto que deberían de pronto haber puesto unos dispositivos de alarma o de generar ruido o algo en especial, porque cuando se generó esa cantidad de temperatura o ese calentamiento que formaron las barras, pues lógicamente eso fue lo que reaccionó y se hizo reaccionó la bomba tan tremenda que se dio en esa época, en ese momento. Entonces diría que un tema preventivo deberían de haber colocado en ese momento, no sé, unas alarmas o dispositivos sonoros que hubieran detectado los operarios para haber prevenido la situación a tiempo. Listo, Javier, muchas gracias. Por acá Marcela también hace su aporte. Dice, debieron tener en cuenta que la prueba estaba siendo ejecutada cerca de población civil y teniendo en cuenta el descontrol del reactor. Listo, entonces, sí, efectivamente, digamos, hubo evidencia de que no hubo un adecuado análisis de riesgo, ¿cierto? Se identificaron los peligros, pero no se tomaron las medidas preventivas y de control. Por ejemplo, Javier acá planteaba algo, y es la importancia de haber tenido alarmas. Imagínense que en este caso, cuando se hizo toda la maniobra, primero pues se aplicó un procedimiento inadecuado, hubo trabajo bajo presión porque quien estaba liderando el procedimiento actuó con negligencia, pero adicionalmente, digamos, ya al momento de la catástrofe, cuando se quisieron activar las alertas o la parada de emergencia, no se dio
precisamente porque ya se había sobrepasado el nivel. Entonces, piensen que todo ese tipo de situaciones nos lleva a pensar cuán importante hubiese sido haber tomado medidas preventivas, ¿cierto? Y haber llevado, digamos, un proceso adecuadamente. Y por eso estas normas de seguridad y salud del trabajo conllevan también un tema sancionatorio, precisamente porque, mire, el tema de Chernobyl, al igual que el tema de Bhopal, Bhopal es otra tragedia que pasó en la India también con una planta química donde hubo una fuga de isocianato de metilo y también donde murieron más de 20.000 personas. Esas dos catástrofes llevaron a que el mundo cambiara a nivel de normas técnicas. No es en vano que en esa época ya han surgido la norma ISO 14001 y la norma OSAS 18001, ¿cierto? Porque precisamente se buscaba cómo remediar o buscar cómo anticiparnos precisamente a los temas. Pero como también es cierto que no hacemos caso y que no cumplimos con la ley, por lo menos acá en Colombia, en el decreto 1072, de acuerdo pues a esas disposiciones que se generaron del decreto 472 del 2015, se diseñaron los criterios de graduación de las multas por infracción de las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Esa se encuentra directamente en el artículo 2246.11, pueden encontrar todo este tema sancionatorio. Y ese tema sancionatorio está asociado precisamente a la inobservancia de normas de seguridad o falta de cumplimiento de las normas de seguridad o cuando se presentan accidentes mortales, ¿cierto? Entonces, dependiendo el tamaño de la organización, el número de trabajadores y los activos totales, el número de salarios mínimos legales vigentes, se aplican las sanciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es una microempresa que tiene hasta 10 trabajadores, menos de 500 salarios mínimos legales vigentes, puede tener de 1 a 5 salarios mínimos legales vigentes de multa por inobservancia precisamente del cumplimiento del artículo 13 que tiene que ver precisamente con el cumplimiento de normas de seguridad. Entonces, así gradualmente podemos también ir mirando, porque este es otro tema que finalmente debe llevar a las empresas también a asegurar el cumplimiento, ¿cierto? El tema legal. Algunas empresas se mueven por este motivador. ¿Qué podría pasar si no se cumple con esas normas? Entonces se puede generar una clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo. Se pueden generar tiempos de sellamiento entre 3 días hasta 100 días hábiles según la infracción o proceder al cierre definitivo de la empresa. Paralización o prohibición inmediata de trabajos y tareas, que esto está muy asociado a la pregunta que me hacía hace un rato Marcela, ¿cierto? Si nosotros observamos que estamos haciendo tareas que pueden concurrir en riesgo grave o que puede afectar a varias personas, pues inmediatamente podemos hacer parar la tarea, ¿cierto? Entonces eso es parte de el origen que da precisamente ese tema asociado al cumplimiento. Entonces, por eso es fundamental tener en cuenta que o nos pueden sellar o nos pueden cerrar o simplemente nos pueden poner una multa económica dependiendo del caso. Entonces, para abordar el sistema de gestión de seguridad, simplemente sigamos esta ruta, ¿cierto? Entonces, lo primero, preparémonos. Segundo, apliquemos las normas. Y tercero, hagamos seguimiento y medición. Entonces, para esto es muy importante primero saber que hay unas personas que tienen unas obligaciones y unas responsabilidades. Las obligaciones las tienen los empleadores y los contratantes y, por supuesto, las ARLs o mutuales, que se conocen también en otros países. En el caso de los empleadores o contratantes, acá es independiente el tipo de sector de la economía, sea público o privada, e independientemente también las modalidades de contratación. Acá incluye a todo tipo de empleador o contratante. Y los empleadores o contratantes pues van a tener unas obligaciones. Entre esos, pues asegurar que se divulgue o se digamos, direccione una política de seguridad y salud en el trabajo para poder asegurar que tengamos una brújula o un norte claro hacia dónde queremos seguir. Asignar y comunicar responsabilidades. Es muy importante que también desde el liderazgo pues llevemos precisamente a la organización a ese cumplimiento. Asegurar que también se haga una rendición de cuentas al interior de la empresa por los diferentes, digamos, actores que tienen o responden por el tema de seguridad en el trabajo, ¿cierto? El COPAS, el Comité de Convivencia, el responsable del sistema, entre otros. Definir qué recursos se necesitan, asegurar el cumplimiento de requisitos y asegurar la gestión de esos peligros y riesgos, como lo veíamos ahorita, que fue principalmente lo que nos sucedió en Chernobyl. Fíjense que ya hubo un problema por el tema de recursos, falta de cumplimiento de requisitos normativos y no se gestionaron adecuadamente los peligros y los riesgos.
Las ARL también tienen unas responsabilidades. Una muy importante, la principal, es generar asesoría y asistencia técnica a las empresas de los trabajadores afiliados y capacitar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Miren que eso muchas veces se nos olvida aprovechar ese recurso, porque finalmente si las empresas están aportando a la ARL, pues es importante también recibir esa retribución. Y hay unas responsabilidades que por supuesto también deben cumplir los trabajadores. Y es, primero, pues asegurar el cuidado integral de su salud, poder suministrar también de forma clara la información de su estado de salud, porque fíjense que de eso depende también las disposiciones que se den frente a vigilancia, cumplir con las normas y las instrucciones de trabajo asociadas a seguridad y salud en el trabajo, reportar. Miren que el tema del autorreporte es clave en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para poder de alguna manera establecer medidas de mitigación, prevención y control en torno a los peligros y riesgos. También es muy importante que los trabajadores participen activamente en acciones de formación o de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, y que aseguren su contribución al cumplimiento a los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas personas pues se pueden integrar en la medida en que nosotros gestionemos y actuemos precisamente para que eso se dé. Los miembros del COPAS, en este caso, juegan un papel bien importante. Miren que hemos hablado de varias cosas, pero se nos ha olvidado que hay un comité o un vigía para las empresas de menos de 10 trabajadores que pueden apoyar el proceso de promoción y prevención y de alguna manera motivar, orientar, facilitar, apoyar y guiar a los diferentes actores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero para eso se requiere naturalmente que tengamos, digamos, implementado el sistema, pero también de alguna manera organizada la empresa en torno a eso. Entonces, el COPAS se convierte en esa figura también dentro de la organización que ayuda a la vigilancia frente a las medidas de prevención y control. Y lógicamente también se vuelve un agente facilitador, ¿cierto? Que nos permite de alguna manera aprovechar y generar mejores acciones y hacer recomendaciones para minimizar riesgos. Por ejemplo, en esta imagen, fíjense que este miembro del COPAS, voy a asumirlo como si fuera el miembro del COPAS, está dándole una recomendación a los trabajadores de cómo prevenir riesgos, ¿cierto? Y sencillamente ellos siguen insistiendo en que es mejor hacerlo como ellos lo vienen haciendo. Entonces, eso es parte también de la gestión del COPAS. Todo es cuestión de actitud, definitivamente, y yo soy una convencida que llevo muchos años haciendo diseño, implementación, mantenimiento de sistemas de gestión y auditorías, y también entrenando auditores en este ámbito, que la actitud es lo principal, porque nos va a llevar, digamos, a tener mayor autocontrol, empatía, comunicación asertiva, evitar confrontaciones, y nos va a generar un rol facilitador y agente de cambio en el proceso. Por eso es que en este caso el COPAS, los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, deben en la medida de lo posible mantener estas digamos, rasgos de comportamiento para de alguna manera facilitar también el proceso, porque hay personas que cuando se les habla de seguridad y salud en el trabajo, pues no les agrada mucho. Entonces, pues de alguna forma, si nosotros nos volvemos en esos agentes de cambio y en poder brindar precisamente lo mejor de nosotros para poder garantizar el proceso, pues de alguna manera eso va a facilitar también la tarea que vamos a desarrollar dentro de la organización. Pero naturalmente tenemos que trabajar con todas las personas de la empresa y con diferentes actores. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces hagamos un diagnóstico situacional, que para eso tenemos los estándares mínimos, o si queremos trabajar con 45001, pues podríamos hacer una lista de chequeo también con requisitos de 45001. Segundo, diseñemos el sistema, que ya sería básicamente trabajar con todo lo que tiene que ver con la documentación, ¿cierto? Y poder aprovechar también el proceso de diseño para hacerlo a la medida de la organización. Tercero, fomentar la capacitación interna, principalmente en riesgos y peligros, o sea, enseñarle a la gente primero qué es un peligro, qué es un riesgo, y que ellos aprendan también a poder notificar y reportar ese tipo de situaciones para que se puedan gestionar. Y normalmente las medidas de prevención y control casi que les podría afirmar que salen de los mismos trabajadores.
Asegurar la competencia del personal, no solamente del responsable del sistema, sino también ojalá tener auditores, formar a los trabajadores y formar a los comités. Y acá es muy importante formar a la alta dirección. Ojalá todos los gerentes hicieran el curso de 50 o 20 horas, sería lo ideal, porque eso nos permitiría de alguna manera también asegurar el proceso, ¿cierto? Y de esa manera, pues poder de alguna manera generar un estilo de liderazgo orientado a la seguridad. Créanme que en todo lo que yo visito empresas, son contaditas las que realmente tienen esa cultura de seguridad arraigada. Y pues desarrollar y aprovechar pues el curso de 50 y 20 horas, ¿cierto? Que finalmente la resolución 4927 del 2016 menciona sobre la importancia de adoptar el curso o fomentar la formación de 50 horas y 20 horas. Pero las empresas en ocasiones solamente se preocupan de que el responsable del sistema lo tenga, pero no los demás. Yo siempre he dicho que ojalá todos los jefes se tomaran el curso, eso sería en el mundo ideal. Luego proceda al proceso de implementación. Acá yo que les recomiendo, armen un cronograma de trabajo, un plan de trabajo. Si no tienen la competencia suficiente, contraten un asesor, un consultor con competencia, ¿sí? Y háganlo en una medida que verdaderamente les sirva, ¿cierto? No tanto pensando únicamente en el cumplimiento, sino también en generar valor dentro de la organización. Hay que monitorear el proceso, ¿cierto? A través de indicadores de gestión o a través de indicadores de rendimiento que nos permitan medir el seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos del sistema de gestión. Valorar si efectivamente todo lo que hemos venido gestionando en cuanto a medidas de prevención y control, si están sirviendo o no están sirviendo, porque eso es lo que nos va a permitir de alguna manera también asegurar el proceso. Hacer auditorías y revisión por la dirección. En lo posible, si tenemos auditores dentro de la organización, pues buenísimo, porque entre nosotros nos conocemos más los dolores. Pero si no tenemos personal competente en auditoría, contratemos un auditor externo para que nos haga una auditoría en sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. La revisión por la dirección, pues el gerente o la alta dirección, importante que la hagan por lo menos una vez al año, ¿cierto? Para mirar también el estado, y esa revisión por la dirección es muy importante que lleguen las rendiciones de cuentas de los diferentes comités, del responsable y hasta el misma alta dirección, ¿cierto? No hay que confundir, muy importante, no hay que confundir la revisión de cuentas con la revisión por la dirección, ¿no? Porque a veces se tiende a mezclar dos elementos que son distintos en la norma, ¿sí? Y por último, entonces, tener, digamos, esas etapas claves de auditoría que nos van a permitir de alguna manera desarrollar y fomentar precisamente el cumplimiento de requisitos, pero para eso tenemos que hacerlo de manera sistemática, documentada y de forma independiente, para poder asegurar que desarrollemos un buen programa de auditoría, podamos implementarlo y tomar acciones debido las desviaciones o los hallazgos que encontremos allá directamente. Ojalá que no todos sean desviaciones, ¿cierto? También oportunidades de mejoramiento para poder brindar, digamos, valor a la organización. Esas desviaciones o esos hallazgos que encontremos, también que pueden ser positivos o negativos, nos van a llevar a nuevamente aplicar el ciclo PHBA, ¿cierto? Entonces, a volver a correr ese ciclo hasta volver, digamos, a ajustar todo lo que está alrededor del sistema. Entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de la norma voluntaria, acciones correctivas, acciones preventivas y de mejora. En el caso de la norma ISO 45001, solamente acciones correctivas y de mejora, y en el caso del decreto de 72, correctivas, preventivas y de mejora. Que para el ámbito de seguridad y salud del trabajo, yo les diría que más allá de que 45001 no incluya la acción preventiva como requisito, al final se termina volviendo como algo básico de adoptar, porque el hecho de hablar de riesgos ya nos invita, digamos, a anticiparnos con medidas de prevención. Entonces es fundamental en ese contexto. Y por último, pues ya las empresas que han decidido apostarle al tema de seguridad y salud del trabajo y a fomentarlo a lo largo de la organización, pues lo que deciden es también acceder a una certificación, y eso no está mal, ¿cierto? Eso también de alguna manera genera mayor goodwill, da una mayor confianza, y las empresas pues se van a sentir mucho más tranquilas
en la medida también que adopten este tipo de referenciales. Entonces, en el caso de 45001, pues ya sabemos que es certificable, pero también hoy nos enteramos que en los estándares mínimos de la resolución 312, el Ministerio de Trabajo también está otorgando a lo que llaman una acreditación, que a mi juicio es más una certificación que una acreditación, a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que están haciendo las cosas bien. Entonces, aprovechar esos elementos se vuelven fundamentales en el abordaje de un sistema de gestión. Entonces, muy importante que ojalá podamos tener en cuenta toda esta ruta y recuerden, dejo esta frase ya para ir cerrando, que nadie sea el semáforo de tu vida, solo tú decides cuándo paras, esperas o avanzas. Yo, desde que vi esta frase, me encantó, porque fíjense que si nosotros fomentáramos el autocuidado, nadie tendría que vigilarnos, ¿cierto? Para asegurar que se cumplan las medidas de seguridad y salud del trabajo. Pero como ustedes saben que caemos en rutina y a veces hacemos las cosas en automático, nos volvemos muy mecánicos, precisamente eso nos lleva a que a veces no nos demos cuenta de que podemos estar cometiendo de pronto un error, ¿cierto? O que de pronto estamos a punto de generar un incidente. Entonces, pues la invitación es que aprovechemos efectivamente estas normas que tenemos de seguridad y salud del trabajo para poderlas adoptar a las organizaciones y de alguna manera también apoyar a las empresas a su adopción y su adecuada implementación. Bueno, esto era lo que desde Grupo Élite teníamos por contarles por el día de hoy. Espero que esta sesión haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algo que quisieran aportar adicional. Bueno, por acá Marcela nos escribió en el chat. Muchas empresas a veces omiten la concientización del autocuidado y algunos trabajadores exponen su integridad física. También muchos trabajadores no reportan peligros por el afán de producir o por miedo. No menciono porque presencié un trabajador que perdió su brazo por omitir las normas de seguridad. Sí, Marcela, y eso pasa muchísimo. Y miren que lo más delicado también, yo me he encontrado casos como esos, de personas que por miedo, como tú lo dices, no reportan o que los intimidan para que no reporten los incidentes y accidentes de trabajo. Cuando yo trabajaba temas de programas de riesgo químico, me pasó en una de las empresas que precisamente llegué a una capacitación donde tenían que llegarme 50 participantes y me llegaron solamente 5, porque no les dieron permiso, cuando ya se había concertado lo del permiso para la capacitación, porque preferían producir por encima de capacitar a la gente, pero después me di cuenta que también tenía otro trasfondo, y es que bueno, por la habilidad que hemos adquirido por el tiempo, no solamente técnica, sino también de persuasión, las mismas personas terminaron contándome que en esa empresa la persona de talento humano los intimidaba para que no reportaran los accidentes, porque si no perdían el trabajo. Claro, les estoy hablando de hace como 10 años, que la ley 1010 pues estaba en furor por ese tiempo y toda la gente no la conocía tanto. Pero al final, muy importante, digamos, como darse cuenta que efectivamente hay empresas que no están haciendo las cosas bien y que lo hacen simplemente por la productividad y se les olvida el resto. O sea, cuando tienen un mortal, es que se dan cuenta de la importancia de adoptar un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo como este. Bueno, espero que hayan tenido, digamos, de verdad información de valor, pues esta era una masterclass precisamente para darles una información básica de lo que es el abordaje de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Muchas gracias a todos de verdad por su participación y esperamos que puedan en futuras oportunidades con Grupo Élite Organizacional acceder a nuestros programas de formación, que estamos acá siempre muy atentos a que estén acá asistiendo a nuestros cursos. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche.